Vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos recibir tu consejo, tu dirección. Señor, por medio de tu palabra tú puedes transformar nuestro entendimiento y darnos una nueva visión de todas las cosas, Señor. Queremos el día de hoy rogarte que nuestro corazón esté abierto y que tu palabra, sembrada como semilla, pronto dé abundante fruto para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Primera de Corintios capítulo 11. Y yo sé, lo digo siempre cada semana, pero es importante para que recordemos, ¿no?, que Pablo está escribiendo una carta. Pablo no se puso a escribir un tratado teológico y no sé, voy a escribir el capítulo 1 acerca de la soterología, ¿no?, cómo es la teoría de la salvación. Capítulo 2, neumatología, el Espíritu Santo. Capítulo 3, eclesiología, ¿no?, la iglesia. Capítulo 4, apologética, la defensa de la fe. Pablo no está haciendo eso. Pablo está escribiendo una carta y va de un tema a otro de manera más o menos natural. La carta tiene un propósito y tiene una dirección, y los capítulos y versículos no pertenecen al texto original, ¿no? Los capítulos y versículos fueron añadidos muchísimos años después de que fue escrita esta carta, simplemente para ayudarnos a localizar mejor cada una de las secciones. Y esta carta está naturalmente dividida en dos partes. La primera parte, en la que Pablo expresa sus preocupaciones acerca de la iglesia de los Corintios y escribe acerca de lo que está él viendo que ellos están haciendo mal. Y la segunda parte está respondiendo preguntas que los corintios les hicieron. Y no sé si te acuerdas, pero decíamos, es un poco como jugar Jeopardy, porque tenemos las respuestas, pero no tenemos las preguntas. Entonces, a medida que vamos avanzando, tenemos que deducir más o menos qué fue lo que le preguntaron a Pablo para entender un poco lo que la palabra dice. Y ya vimos acerca de lo sacrificado a los ídolos, ¿te acuerdas? La libertad que tenemos en Cristo y cómo ejercer esa libertad. La semana pasada empezamos a ver este tema de la conducta en la iglesia, y la semana pasada vimos cómo, a pesar de que todos somos iguales, con los mismos derechos, las mismas necesidades, hombres y mujeres, libres y esclavos, ricos y pobres, judíos o gentiles, muy educados y muy deseducados, todos tenemos los mismos derechos, las mismas necesidades y la misma provisión de Dios. A pesar de todo eso, de que somos iguales en ese sentido, Pablo la semana pasada nos explicaba que hay una especie de rango que Dios establece, autoridades a las que debemos estar sujetos, y que es bueno reconocer estas autoridades y abrazar el lugar que Dios nos ha puesto. Y hablaba del hombre y de la mujer, y la cabeza del hogar es el hombre, y la cabeza del hombre es Cristo, y Dios Padre es la cabeza de Cristo. Ahora, ¿te acuerdas que decíamos que eso probablemente fue un resultado de una mala interpretación de lo que Pablo decía? Habían los corintios escuchado, todos somos iguales, y entonces pues plantearon esa especie de anarquía, ¿no? Si no hay cabeza, pues es una anarquía total, y así estaban viviendo. Pero probablemente fue el resultado de esa mala información, de una mala interpretación, de un error, ¿no? Y por eso al principio Pablo les dice en el versículo 2, les alabo, porque se acordaron de mí y porque están haciendo lo que les pedí, nada más que lo están haciendo mal, y ahí viene la corrección. Ahora Pablo va a tocar otro tema, pero fíjate cómo comienza el verso 17. El verso 17, que es donde nos toca empezar el día de hoy. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, lo anterior fue un error basado en un deseo de obediencia torcido, pero pues digamos que la intención estaba más o menos por ahí. Pero lo que ahora les voy a hablar no es resultado de un malentendido, ni de ignorancia, ni de nada. Es un resultado de ignorar deliberadamente las enseñanzas básicas de la fe cristiana. Para poder entender lo que va a pasar, tenemos que conocer un poquito lo que sucedía en aquella época. Las reuniones
eran pues un poco como las que tenemos ahora, se leía un poco las escrituras, lo que tenían, ¿no? El Antiguo Testamento, cuando les llegaba una carta, ¿no? La carta de Pablo a los Corintios o alguna otra carta, la leían, oraban juntos y así. Pero además de su reunión, tenían otras fiestas que llamaban ágapes. Ágape es la palabra griega para amor. Y en estas fiestas ágape o fiestas de amor, lo que hacían era celebrar la cena del Señor. Ahora, cuando hacían la cena del Señor, literalmente hacían una cena, o sea, una comida, pues, no como nosotros que hacemos con un pedacito de galleta y un vasito de jugo de uva. No, ellos tenían una cena, una comida. Y era una comida como comunitaria. Cada quien llevaba un poco de algún guisado, y la idea original era que todos compartieran primero la comida y terminando esa comida hicieran el memorial de la cena del Señor. Y eso es lo que normalmente hacían, esa era la tradición de la época. Pero los corintios habían empezado a hacer algunas cosas raras y egoístas. Fíjate lo que estaba pasando. Déjame leer desde el verso 17 nuevamente. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La idea de congregarse, de reunirse, debería ser para lo mejor. O sea, recordarle al sacrificio de Cristo, pasar tiempo juntos, debería ser lo mejor. Pero en vez de hacer las cosas así, están congregándose para lo peor. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué estaba pasando? Que una vez que se reunían a estas fiestas, terminaban divididos. Y sí, ya había hablado Pablo acerca de la división, no sé si tú lo recuerdas, lo había hablado en los capítulos anteriores, pero esa división era por gustos. A mí me gusta cómo predica Pablo, a mí me gusta cómo predica Pedro, a mí me gusta cómo predica Apolos, y así se habían dividido. Y esa división era mala, pero era por gustos. La división que ahora están enfrentando, de la que Pablo está diciendo y que dice no les alabo porque se reúnen para lo peor, era una división más bien como por castas sociales. Se reunían en una esquina la gente que tenía mucho dinero y que por lo tanto llevaba pues una cena mucho más amplia, mucho más nutrida, y dejaban a un lado a los que probablemente llevaban nomás su taquito con crema y sal y ya. Porque ten en cuenta, muchos de los corintios cristianos eran esclavos. No solo eso, a lo mejor la reunión era, vamos a decir, a las 7 de la tarde para la cena. Entonces, aquellos que tenían recursos y que eran pues de algún estatus social elevado, llegaban a las 7 con todos, ¿no? A lo mejor incluso era en una de sus casas, ya tenían todo listo. Pero ten en cuenta, no había días libres. O sea, esto del domingo, día libre o algo así, es algo que no estaba en la cultura romana ni griega. Es algo que el cristianismo aportó mucho más adelante, pero no había. Entonces, quien era esclavo tenía que apresurarse a realizar todas sus tareas del día para poder salir más o menos a tiempo y llegar así rayando a la reunión de Ágape, y cuando llegaba pues ya estaban todos bien acomodados y se tenía que poner así como en una esquinita con su itacate junto con otros que habían llegado con él, y esas divisiones estaban ocurriendo en la iglesia. Ahora, otra cosa más, es un poco entre paréntesis pero creo que es pertinente. Hay un movimiento, no digo reciente, pero ya ves que los movimientos en las iglesias, en la iglesia, son como olas, ¿no? Hay un movimiento, un nuevo mover, una nueva manera de hacer las cosas, tiene un pico y luego decrece y se pierde. Y unos 10, 15 años más adelante vuelve a surgir y toda esa nueva generación dice, ¡oh! Mira, encontramos el hilo negro, y vuelven a hacer el mismo pico y luego se pierde. Bueno, hay todo un movimiento que está resurgiendo, renovándose, no sé cómo decirlo, que le llaman algo así como el regreso a la primera iglesia. Y la gente que está en esto del regreso a la primera iglesia dice, las iglesias grandes, no, eso está mal.
No, ¿cómo crees? Iglesias grandes son muy impersonales, ahí no hay amor. Aparte, así no era la iglesia. En el primer siglo, la iglesia original, la iglesia primitiva, se reunían en casas. Esto de reunirse en un lugar, no, eso ya fue una perversión y por eso tenemos que regresar a lo original, a las casas. Y entonces, este tipo de corrientes hacen eso, ¿no? Ya no tienen una reunión como esta, se reúnen solamente grupitos chiquitos en casas porque tienen este anhelo de la primera iglesia. Pero dos cosas. Número uno, la primera iglesia se reunió en casas al principio porque efectivamente eran pocos, pero apenas crecieron y apenas pudieron, se cambiaron a un lugar público. En el libro de Hechos vemos que al principio, de pronto, de la nada, llegan 3,000 personas a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo metes 3,000 personas en una casa? No había posibilidad. Entonces se reunían en el templo, en un pórtico, ahí en el templo judío. Cuando Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros, toma una escuela, que había una escuela probablemente de oratoria, y en esa escuela Pablo reúne a la iglesia y era igual, un grupo grande que se reunía. Y acá en Corinto están reuniéndose como iglesia también un grupo bastante numeroso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Están mal las reuniones de casa? No. Digo, si una iglesia es pequeña y cabe en una casa, gloria a Dios. Pero nadie decide de qué tamaño es la iglesia. O sea, nadie decide si Semilla de Mostaza tiene que tener 50 o 100 o 1,000 personas. ¿Quién lo decide? Solo el Señor. No tenemos estrategias de publicidad para llamar más gente. Tampoco tenemos estrategias de despublicidad para que se vayan. Porque la verdad, cuando estábamos más poquitos era más bonito. Así que vamos a hacer algo para que se vayan. No. El Señor añade a su iglesia a los que Él quiere. Entonces, sí, la iglesia desde el principio se reunió pues donde cabía. Si cabían en casas, en casas. Y cuando ya no cabían, empezaron a reunirse en lugares públicos para que pudieran todos participar de esto. Entonces, aquí se reunían, dice, pero se reunían y se dividían como por clases. Y dice Pablo, lo creo, en parte lo creo, porque es necesario que haya, dice en el verso 19, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos los que entre vosotros son aprobados. Algunos piensan que Pablo está diciendo esto con sarcasmo. Siempre que hay una parte que es difícil de entender, los comentaristas dicen debe ser sarcasmo, ¿no? Entonces algunos piensan que esto es sarcasmo, que Pablo está diciendo, pues sí, tiene que haber divisiones, ni modo, si son corintios, ¿qué va a haber? Ni modo que haya unión. Entonces podría ser, pero en todo caso, lo que queda claro es que Dios puede usar todo para el beneficio de su iglesia. Las divisiones son dolorosas, son muy dolorosas. Las divisiones en las iglesias son una cosa terrible, una cosa que en verdad lastima el corazón de muchísimas personas. Algunos que a lo mejor, déjame decirlo así, entre comillas, se lo merecen. Pero también lastima el corazón de muchísimas personas que no tienen ninguna vela en el entierro y terminan con el corazón roto. Las divisiones son dolorosas, pero Pablo dice, a pesar de eso, a veces son necesarias porque dejan en evidencia quién en verdad está buscando al Señor y quién en verdad no está buscando al Señor. Y creo que pues en Semilla Querétaro es una iglesia relativamente joven y todavía no hemos vivido eso, pero probablemente algún día lo vamos a vivir y va a ser doloroso. Y a todos nos tocará buscar al Señor para que Él haga su voluntad en nosotros, confiando en que aún esas cosas lo que van a hacer es exhibirme a mí, a cada uno de nosotros, si mi confianza está en el Señor o está colocada en alguna persona o en alguna tradición o en alguna otra cosa. Entonces dice Pablo, sí, son dolorosas, pero son necesarias. Ahora, verso 20. ¿Qué es lo que estaba sucediendo exactamente? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
Se reúnen, hoy es día de la cena del Señor. Y Pablo dice, eso no es la cena del Señor. O sea, cuando se reúnen es cualquier cosa, ¿no? Pero no es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Cuando se reúnen, de pronto uno dice, pues yo llegué temprano, así que pues ya le voy entrando, y empieza a comer. Oye, pero no han llegado los esclavos. Pues ¿por qué no llegan? Yo ya tengo hambre. Y empieza a comer. Y cuando llegan los esclavos, pues ya está todo lleno, y pues ya con sus copas de vino, y literalmente dice ahí, se embriaga, ¿no? Verso 21 al final, ¿te imaginas? Vamos a reunirnos a la cena del Señor, y cuando tú llegas, ya hay gente borracha ahí. Y Pablo dice, eso no es la cena del Señor. Ese no es el propósito de la cena del Señor. No hay consideración mínima por los hermanos, por los que están alrededor. Verso 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Se ha perdido el sentido. En esa reunión tenía que ser para recordar al Señor, y se convierte en una explosión de glotones. Se toma la iglesia para satisfacerse a uno mismo en vez de tener este tiempo de comunión. Y te digo algo, podríamos caer en eso mismo el día de hoy. Y no solo en la cena del Señor, en la reunión de cada domingo. Podría ser que empezamos a considerarnos con la mentalidad, el día de hoy, no sé si es nuevo, no creo, pero no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí es algo común que se nos ha metido el chip del cliente. ¿Quién tiene la razón? El cliente tiene la razón. ¿Cuándo? Siempre. El cliente siempre tiene la razón. Entonces se nos ha metido un poco esa idea, y a veces traemos ese concepto a la iglesia y venimos con una mentalidad de cliente. Entonces, como soy un cliente de esta iglesia, ¿qué es lo que espero? Que cumplan mi servicio. O sea, vengo acá y espero un servicio. Espero que alguien me dé lo que yo considero que merece, ¿no?, mi asistencia. Entonces comenzamos a reclamar desde el sermón, como que no me gustó, la alabanza como que no me parece, y empezamos en esta mentalidad de cliente, incluso con los demás, ¿no? Y esta iglesia, pues es que aquí no hay mucho amor, la gente no te habla, mejor me voy a buscar otra iglesia donde me atiendan mejor. ¿Te das cuenta? Y Pablo dice, eso está pasando. O sea, esa es la mentalidad de los corintios. Nos reunimos para que yo disfrute mi comida, mi cena, y todo bien pleno. Cuando la cena del Señor y la reunión en la iglesia tiene otro propósito, un propósito completamente opuesto. Cuando hay gente que me dice, es que en esta iglesia no hay amor, aquí la gente no te habla, pues háblales. O sea, si no hay amor, ¿qué vas a aportar? Si no hay amor, ¿qué es lo que falta? Amor. Entonces, ¿qué tienes que aportar? Amor. Si tú ya te diste cuenta, ¿qué vas a hacer? ¿Irte o aportar lo que tú consideras que tienes? Si no, lo que estás buscando es un servicio. Y Dios no nos puso en la iglesia en ese espíritu de mercado, ¿no? Servicio, cliente, ganancia y esas cosas. Somos una comunión de creyentes que sí, como vimos la semana pasada, hay un rango de autoridades, pero en sí mismos todos nos necesitamos. Y Pablo va a desarrollar eso con todo detalle en el capítulo 12. Entonces, lo que va a hacer Pablo después de describir, este es el problema que tienen, es volverles a enseñar todo desde el principio, que es la cena del Señor. Verso 23, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahora, este yo recibí del Señor, podría ser que el Señor Jesús se le apareció y le explicó esto, porque Pablo no estuvo en la cena del Señor. O sea, en la última cena Pablo no estaba.
estaban solamente los apóstoles. Entonces Pablo no fue testigo de eso. Entonces cuando dice yo recibí del Señor, probablemente al Señor Jesús se le apareció y le dijo esto fue lo que sucedió. Entonces Pablo ahora lo sabe. Otros piensan, y yo no estaría en desacuerdo, que lo que probablemente Pablo está diciendo es Lucas me contó. Porque ¿acuerdas? Lucas era un compañero de viaje de Pablo. Y toda la parte que Pablo va a decir adelante es muy parecida a lo que Lucas escribe en su evangelio. Entonces probablemente cuando dice esto lo recibí del Señor, no está diciendo Dios me lo reveló así en una cosa así mística, sino Lucas lo escribió en su evangelio y yo lo tomo como que viene de Dios, probablemente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y creo que fue Warren Wiersbe que esta parte la bosqueja de una manera maravillosa. Y dice, Pablo nos muestra varias miradas. La primera mirada es una mirada al pasado, es lo que acabo de leer. Al recordar la cena del Señor, primeramente hay una mirada hacia atrás. Esto es lo que sucedió. No es una leyenda, no es una tradición que quién sabe cómo arrancó, sino que es un hecho al que debemos mirar hacia atrás. La noche que fue entregado, literalmente la noche que Jesús fue traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. ¿Sabes? Me mata la idea de que el Señor Jesús sabe lo que va a suceder. En unas horas van a terminar de comer, van a cantar, van a ir hacia Getsemaní, va a estar un tiempo orando y va a llegar Judas con los soldados para arrestarle, lo van a torturar, lo van a golpear, lo van a flagelar y luego lo van a enjuiciar injustamente, lo van a entregar a la justicia romana, lo van a deshacer a latigazos y a golpes, va a tener que cargar su cruz, lo van a crucificar, se van a burlar de él y va a morir. Él sabe eso que va a pasar. Pero cuando toma el pan, lo primero que hace es, ¿qué cosa? Dice, habiendo dado gracias. ¡Wow! ¿Te imaginas? Sabiendo todo lo que venía, el Señor Jesús dice, gracias. ¿Por qué? Porque puede ofrecer algo, no tomar algo. Acuérdate, mentalidad de cliente siempre busca tomar. ¿Qué hay para mí? Jesús dice, puedo poner mi cuerpo por vosotros. Mi cuerpo por vosotros es partido. Y luego dice, mi sangre por ustedes es derramada. Y por eso toma el pan y lo entrega a todos. Y toma la copa y la da a todos. La cena del Señor no solo representaba un evento, sino también algo misterioso. Acompáñame un capítulo atrás en 1 Corintios, en el capítulo 10. Cuando Pablo está hablando de lo que es sacrificado a los ídolos y todo eso, en el verso 16, capítulo 10, versículo 16, Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, cuando hacemos la cena del Señor, no solo estamos recordando algo, sino también estamos siendo todos parte de una misma cosa, del mismo cuerpo de Cristo. Por eso, así como
de un pan. El día de hoy no lo hacemos así por cuestiones higiénicas, y porque somos muchos, pero en aquella época un pan, cada quien partía un pedacito y pasaba el pan, y partía otro pedacito y pasaba el pan, y así todos comían de un mismo pan, y todos en cierto sentido eran partícipes de lo mismo. Entonces la cena del Señor habla de esa unidad a la que podemos llegar. ¿Cómo? Gracias al sacrificio de Cristo. Entonces cuando Él dice, tomad mi cuerpo, ¿no?, es por vosotros partido, está hablándonos de esa unidad a la que Dios nos llama. Y dice, haced esto en memoria de mí. Y luego toma la copa y dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, hay una doctrina que a lo mejor la has oído, que es la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué dice la transubstanciación? La transubstanciación es la doctrina de la Iglesia Católica que dice que cuando el sacerdote bendice el pedazo de pan, ¿no?, la hostia y la copa, literalmente se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Yo la verdad nunca fui católico, o sea, era católico de nombre, o sea, alguna vez me bautizaron y ya, pero realmente nunca ejercí mi fe en ese sentido, ni yo ni mis papás. Entonces realmente nunca participé de ese tipo de cosas. Pero sí, en México suele ser muy, muy común que vienes de ese contexto. Y a lo mejor no lo sabías, pero sí, la doctrina católica de la transubstanciación indica que cuando el sacerdote está en ese momento, él, después de la bendición, la copa, el vino que está ahí y la hostia se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por eso no se puede tocar la hostia, por eso no se puede quedar nada y un montón de cosas, porque imagínate, si es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, es algo que es de un valor elevadísimo. Ahora, ¿es verdad esta doctrina? La respuesta claramente es no. Es un símbolo. Es un símbolo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no es literal esta doctrina? Pues porque Jesús mismo empezó así. Cuando Jesús está en la cena, dice, toman y comen de este pan, y luego da la copa y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero pues ahí está Jesús. O sea, si fuera literalmente su cuerpo, un pedazo de su cuerpo se hubiera ido por ahí. Si fuera su sangre, un pedazo de su sangre hubiera sido desaparecido y hubiera aparecido ahí. Entonces, Jesús mismo no piensa que eso es literalmente su cuerpo, literalmente su sangre. Yo creo que, pues como muchas otras doctrinas, fueron cayendo a través de la madurez, pero esa se fue conservando. Y hablaremos un poquito de eso más adelante, pero acompáñame a Juan capítulo 6, por favor. Porque en Juan capítulo 6 Jesús explica esto de una manera bastante sencilla. Juan 6, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, y voy a leer varios versículos ahí. Versículo 35 de Juan 6. Jesús acaba de hacer la multiplicación de los panes y al día siguiente, se mete en la barca y se va a otro lugar y ahí lo persiguen, ¿no? Y Jesús les empieza a decir, ustedes están buscándome por interés, porque lo que quieren es que vuelva a multiplicar panes y así llenar su despensa, pero no están buscándome por quién soy yo, nomás quieren saciar su estómago. Entonces, verso 35, Jesús les dijo, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahí está la clave. El que en mí cree, ¿no? Verso 40, líncate al verso 40. Jesús sigue hablando. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús está ligando la salvación a creer en Él.
¿no? El que en mí cree, el que en mí cree. Pero comenzó diciendo, yo soy el pan, ¿no? Ahora, verso 47, bríncate al verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí, o sea, otra vez Jesús sigue insistiendo en creer en él, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Entonces, hay una diferencia. Vida eterna, ellos murieron, ¿no? Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ahora, obviamente está ligando la idea de creer con la idea de comer, ¿no? Es decir, cuando dice el que come, esta es una manera de decir el que cree. ¿Y por qué Jesús hace una analogía tan extraña, ¿no? ¿Por qué esto de comer? Probablemente la razón es muy sencilla, como muchas cosas que el Señor Jesús enseñó. Cuando comes algo, se hace parte de ti. Se convierte en tu propia vida, en tu propio cuerpo, en tu propia naturaleza, ¿no? ¿Has oído esto de lo que eres, tú eres lo que comes, ¿no? Bueno, de alguna manera sí, porque todo aquello que comes se integra a tu persona, a tu cuerpo, a tu vida. Entonces, cuando Jesús dice el que come y lo alía al que cree, está diciendo, no es como que, pues yo creo en Jesús. No. Cuando en verdad crees en Él, su vida se hace tan parte de ti como si lo hubieras comido. Y eso se hace dentro de tu cuerpo, se convierte en proteína, se convierte en músculo, se convierte en algo que se hace parte de tu naturaleza. Esa es la unión que Jesús está haciendo entre creer y comer. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No lo entendían. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez, sigue aliando comer y beber con creer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, etcétera, etcétera. Bríncate al verso 63. Los discípulos le preguntan, oye Jesús, esto que dices está muy difícil. O sea, los fariseos se sacaron de onda con lo que dijiste. Entonces Jesús les dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, Jesús les está diciendo, ¿no entienden, chicos? No se trata de la dieta. Estoy hablando de creer tanto que he asimilado esa verdad en mi vida. Es como, y no quiero hacer una comparación tal cual, pero más o menos, ¿no? Y con todo respeto. El mexicano, ¿no? Yo no soy mexicano, pero el mexicano cree que todo debe tener chile, limón y sal, ¿no? Y lo cree firmemente. O sea, ni prueba, ya limón, sal y chile, ¿no? Es como que su tradición, o sea, lo creen que así se tiene que comer. En el resto del mundo no todo es así, ¿no? Pero es una convicción muy profunda. Bueno, cuando hablamos de creer en Cristo es que lo que Él es, lo que Él dice, lo que Él habla, lo he creído, que es mi convicción tan profunda que no tengo que ni pensar, es lo que yo soy ahora. Y el que ha creído de esa manera es el que tiene vida eterna. El que cree, sí, bueno, y no sé qué, tiene un estudio teológico y conoce a Cristo como una radiografía, pero no ha creído, no ha comido y bebido eso, entonces solo es un religioso. Solo es un religioso. Entonces regrésate a 1 Corintios, por favor. Entonces el pan y la copa son un símbolo, pero déjame decirlo así, no son solo un símbolo.
Porque decir, es solo un símbolo, sería despreciar eso. Pero no, son un símbolo, pero no son solo un símbolo. Lo hablábamos hace unas semanas. Si alguien se para aquí y empieza a pisotear y a quemar y a ensuciar la bandera mexicana, ¿no te da coraje? ¿No te levantarías incluso a decirle, no puedes hacerlo? O sea, ¿por qué? Porque si bien la bandera es una tela, es un símbolo. Y es un símbolo valioso. ¿Qué representa? Representa nuestra identidad, nuestra patria, nuestra nación. Y es importante, es importante. Ahora, el pan y la copa son un símbolo, pero no son solo un símbolo. Es un símbolo muy importante. No es el cuerpo y la sangre literal, pero representan lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, antes de seguir, cuando Pablo dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, dice, es un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Pues ¿cuál era el antiguo pacto? El antiguo pacto era el de Moisés. El pacto que estaba basado en que Dios dijo, hagan estas cosas y vivirán. ¿Cuál es el problema? Nadie puede hacer todas esas cosas todo el tiempo. Y por eso nadie vive. Todos fracasamos. Jesús ahora dice, este nuevo pacto ya no está hecho en la sangre de los becerros que se rocía sobre el tabernáculo. Ahora este nuevo pacto está hecho en mi sangre. Yo no solo soy el sacerdote, yo soy el sacrificio. Acompáñame a Jeremías capítulo 31, por favor. Jeremías 31. Jeremías, el profeta Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice Jeremías, versículo 31 del capítulo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Era algo que ya estaba profetizado. Jesús solamente está diciendo, voy a inaugurar este pacto que desde Jeremías ya se decía. ¿Y cómo es este nuevo pacto? Dice, para empezar, no es como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ese antiguo pacto no duró ni un día. Dios estaba dándoles las tablas de la ley a Moisés y ya estaban adorando un becerro de oro. Ese antiguo pacto no duró. Aunque Dios fue como un marido, un protector, un proveedor, no duró. Pero el nuevo pacto, dice verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y otra vez, ¿cómo puedes hacer que algo llegue a tu mente y a tu corazón? Comiéndolo, o sea, es haciéndolo parte de ti. Ya no es algo externo, sino es algo que está dentro de ti. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué maravilloso que es eso. En este nuevo pacto, Dios no se acordará más de nuestro pecado. Ahora, no es que Dios tiene mala memoria, Dios no olvida, pero decide no acordarse. Ya no trae todo nuestro pecado a la mesa cada que nos sentamos. Ahora, sigamos adelante, ya vamos a terminar. Pablo está diciendo, el sacrificio, la carne, la sangre, todo esto es en memoria de mí, en memoria de su amor, en memoria de su vida, en memoria de su muerte, en memoria de su resurrección, en memoria de sus promesas. Cuando hacemos la cena del Señor, es importante tener esta mirada al pasado. Ahora, también hay una mirada al futuro, verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada que hacemos la cena del Señor estamos anunciando, esto lo hacemos solamente mientras Él viene.
Un día ya estará aquí, ya no celebraremos esta cena, estaremos con Él en otra cena. Entonces, cada que hacemos la cena del Señor tenemos un ojo atrás, pero también tenemos una mirada hacia el futuro. Ahora, también hay una mirada hacia adentro, verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y Pablo pone una advertencia. Cualquiera que coma esto del pan o beba de la copa indignamente. Ahora, otra vez, que lo he dicho cada que lo hacemos, cada que celebramos la cena, no dice cualquier indigno que coma, porque pues todos somos indignos, sino dice que cualquiera que coma indignamente. ¿Qué será comer indignamente? Pues por el contexto, con egoísmo, con división, con rencor, sin buscar esta unidad. Cualquiera que participa de esto sin entender lo que Cristo hizo, sin entender que Él va a regresar, eso es comer indignamente. Cualquiera que come indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque si después de leer esto te da lo mismo lo que hagas, pues es un pedazo de galleta, es un pedazo de jugo de uva, y no dices, a ver, no es un pedazo de galleta, o sea, sí es un pedazo de galleta, pero representa el sacrificio de Cristo por mí. No lo podría hacer como, total, agarra un pedazo y cómetelo. No, es solemne. Cualquiera después de haber entendido esto, que no es movido a la solemnidad y a la devoción y al respeto, entonces no ha conocido al Señor y sí, es culpable de la carne y de la sangre de Cristo. Es culpable, dice el verso 28. Por tanto, una mirada hacia adentro, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébate, considera, ¿voy a participar de esto porque creo que lo merezco? ¿Voy a participar de esto porque he entendido que necesito un Salvador? ¿Voy a participar de esto considerando a los demás inferiores a mí, buscando división, a estos que no se junten conmigo? Considera, ¿estoy yo provocando divisiones? ¿Estoy en rencor? Considera, pruébate todo eso. Y dice Pablo, y coma así del cuerpo. O sea, lo lógico sería considera y, ojo, si no eres digno, ni le entres. Pero Pablo dice, pruébate y come. La cena del Señor invita a venir, no invita a irse. Tristemente, en ciertos lugares celebran la cena del Señor como en una reunión privada, ¿no? Así, esta es nuestra reunión de la cena del Señor, que no venga nadie porque esto es solo para nosotros, porque si alguien come indignamente. Pero en realidad Pablo está diciendo todo lo contrario. Esta mesa está abierta para que vengan. ¿Qué es lo que necesitas? Reconocer que necesitas estar en esa mesa. Reconocer que no eres digno, y cuando reconoces que no eres digno, puedes dignamente reconocer que tu Salvador te ha dado la oportunidad. Si no reconoces ese pecado en ti, entonces te vas a sentar a la mesa como, pues sí, me lo merecía. Ahí hasta tengo mi nombre, es mi lugar, me pertenece. Y eso es estar indignamente. Entonces la mesa del Señor invita, no excluye. Algunos se excluyen, pero no el Señor. El Señor no está excluyendo. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí los comentaristas están divididos en dos corrientes. Unos dicen, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender que su cuerpo fue puesto por nosotros, ¿no? Discernir es comprender. Si no te ha caído el 20, estás participando indignamente. Pero otros dicen que cuando habla del cuerpo del Señor acá, está hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El que participa de la cena del Señor sin darse cuenta que todos somos el cuerpo de Cristo y por tanto no hay que hacer estas divisiones por clases. El que participa sin ver esto, entonces está comiendo indignamente. ¿Cuál de las dos es? Probablemente las dos.
Verso 30. Por lo cual, porque hay gente que come indignamente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y es un pasaje muy complicado, ¿no? Y lo he leído en todas las versiones, lo leí en griego, lo leí en inglés, lo leí en francés, lo leí en ruso. Ahí no entendí nada, pero busqué todas las versiones posibles para ver qué decía ahí. Y ¿sabes? Dice eso que dice, que algunos por participar indignamente, ya vimos que es no que es ser indigno, sino participar indignamente, algunos por participar indignamente de algo tan solemne, dice, están débiles, enfermos o incluso algunos han muerto. Ok, entonces esto es serio. Entonces sí es serio. No estamos hablando de un pedazo de galleta y un jugo de uva y ya. ¿Estoy diciendo que hay poder especial en esa galleta o en ese jugo de uva? No. Otra vez, la carne para nada aprovecha. Juan 6, lo acabamos de leer, ¿no? Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces no tiene que ver con entonces cambiemos de marca de galleta y marca de jugo. No tiene nada que ver, sino mi actitud ante eso. Pero déjame aclarar un par de cosas. Número 1, no todos los que están enfermos son porque han participado indignamente de la cena del Señor. Hay enfermedades por cambio de clima, genéticas, por contagio, ¿no? Entonces, no todos los que están enfermos son porque la semana pasada participaron indignamente de la cena del Señor. Pero sí creo que también queda claro que mi fe, lo que creo, si en verdad he creído, afecta también mi cuerpo. Y muchas de las enfermedades del alma, que le llaman, son resultado de una fe que no está en su lugar correcto. Y eso produce en mi cuerpo debilidad, cansancio o incluso enfermedad. Entonces, creo que es un buen momento para analizar, ¿estoy realmente, cuando hacemos la cena del Señor, estoy participando con solemnidad? Entendiendo que es una galleta y un jugo de uva, pero que representa que literalmente Cristo puso su cuerpo por mí y literalmente su sangre fue derramada por mí. Piénsalo de otra manera. Tienes un hijo, un familiar que ames mucho y que falleció, y tienes una foto suya. No esa persona, es nomás una foto. Y esa foto la podrías imprimir 1000 veces. Pero ¿te gustaría que alguien venga y la agarre, la pisotee, la ensucie, la escupa? Es solo papel. No es la persona, nomás es papel. ¿Sí o no que debería doler? Bueno, cuando hacemos la cena del Señor, debería dolernos no hacerlo con la solemnidad que requiere, no la galleta y el jugo de uva, sino el Señor que está en el cielo. No sé si me explico. No hacerlo, dice Pablo, puede traer este tipo de cosas. Ahora, déjame también aclarar algo. En el versículo 32 dice, si somos juzgados, somos castigados por el Señor. Y la palabra castigados es una muy desafortunada traducción. Porque en griego es la palabra paideuo y habla de instrucción. Acuérdate, paidos es niño, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con paidos es lo que tiene que ver con un niño y habla de instruir, corregir. En muchos otros versículos se traduce esta misma palabra como corrección, como instrucción, como ayuda. Entonces lo que Dios hace es disciplinarte a través de este tipo de enfermedades o cansancios. ¿Para qué? Para que regreses a lo correcto.
Ahora dices, pero si es muerto, si alguien se muere, pues no regresa a lo correcto. No, pero si te das cuenta, Pablo cuida las palabras y dice, algunos duermen. Y esa palabra, ese eufemismo, los que duermen, solo se utiliza para los salvos. O sea, los que han creído en el Señor y celebran indignamente y mueren, no es que perdieron su salvación. Simplemente Dios dice, ¿sabes qué? Mejor vente a casa. Y se los lleva. Y tú dices, pues está mejor irse que quedarse, ¿no? Pues entonces más bien lo voy a hacer con indignidad para que me lleve el Señor. No, porque Dios quiere usarte mientras estás aquí. Dios quiere que disfrutes su creación, pero también quiere que disfrutes el privilegio de otorgar el evangelio a otros. Entonces, sí, algunos son incluso llevados a casa por participar de esto indignamente. Por último, ya vimos una mirada hacia atrás, una mirada hacia el futuro, una mirada hacia adentro, ahora una mirada alrededor. Así que, verso 33, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, ¿no? Y Pablo dice, espérate, mira alrededor, no estás solo, hay muchos otros, espérense, y no espérense de, ¿a qué hora llega? Sino, espérense como cuando esperabas que tu ahora esposa, ¿no? Cuando eran novios, sí, ya va a llegar, y estabas esperando. Espérense. Y Pablo dice al final, si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunéis para juicio. O sea, no, si eres de los que dicen, es que yo si no como mucho realmente me siento mal, pues come en tu casa. Pero la reunión de la cena del Señor, que no se trate de la comida, sino de la comunión, que se trate de estar juntos. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y hay muchas otras cosas que Pablo tocó, pero que no quedaron grabadas para nosotros, y que Pablo las trató con los corintios. Déjame terminar con esto. Dios quiere que vivamos en comunión. Y la comunión a veces no es fácil, porque tu hermano es incómodo y es difícil y tiene mal carácter y es especialito y así somos todos. Y lo mejor entonces es buscar ¿qué cosa? ¿Te lo digo en una palabra? Comodidad. ¿Cómo? ¿Buscar comodidad? Sí. Recuerda, Jesús lo dice, comodidad. Esa es la manera en la que vamos a poder tener comunión. ¿Cómo dio el Señor Jesús? Dio todo. Dio su vida, dio su cuerpo, dio su sangre. Comodidad. Entonces, en esta comunión en la que Dios nos llamó, no vengas a pedir, ven a dar. Si te parece que la gente no se habla, no hay comunión, pues empieza a llamarlos, invítalos a tomar un café, esfuérzate, arriésgate. Si estás esperando que otro se arriesgue contigo, pues arriésgate tú también. A lo mejor los demás no saben. Entonces, arriésgate. Número 2, la cena del Señor es importante. Estuve a punto de decirles a los chicos, vamos a volver a celebrarla hoy, porque acabamos de estudiar, sería maravilloso celebrarla. Pero luego dije, no, lo vamos a hacer como siempre el último domingo de mes. Pero quisiera que lo agendes. O sea, que sepas, el último domingo de mes es especial porque vamos a recordar el sacrificio de Cristo de una manera especial. Y que ese domingo digas, aunque sea solo este domingo, pero voy a llegar temprano, porque es un domingo especial. Ese domingo hasta me voy a poner una camisa especial. Ese domingo voy a leer mi Biblia antes para llegar ya con el corazón dispuesto. O sea, que sepas que es un domingo especial. Por eso no lo quise mover. Dije, no, lo vamos a hacer el día que nos toca, para que desde hoy, nos tocan 4 semanas más, puedas preparar tu corazón para ese momento. Porque sí, es solo una galleta y es un jugo de uva. Es un símbolo, pero no es solo un símbolo. Es el símbolo de lo más sagrado y hermoso que podemos tener acceso, que es el amor de Cristo mostrado por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por este llamado que nos haces a vivir en comunión. Ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros no sabemos hacerlo. Muchos de nosotros
Seríamos más felices dividiéndonos por secciones, los que les gusta la música, los que tienen dinero, los que no. Pero tú nos has hecho uno en ti. Y quieres que podamos ser de bendición unos a otros. Ayúdanos a vivir en esa comunión, recordando que tu cuerpo por todos nosotros fue partido y tu sangre por todos nosotros fue derramada. Gracias porque en tu fidelidad no nos has ni destruido, ni enfermado, ni llevado a casa. Pero que a partir del día de hoy podamos buscar esto para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.